pero no es lo que una persona quiera lo que yo tengo. No es suficiente con que quieras lo que yo tengo, pero yo tengo lo que Dios quiere para mí. ¿Sí? Tú tienes que buscar no lo que otros tienen. Tú tienes que buscar lo que Dios quiere para tu vida. ¿Estamos de acuerdo? No te preocupes y que no te dé envidia de lo que otros tienen. Déjalo que disfrute y disfruta con ellos lo que tienen los demás. ¿Sí? Dale gracias a Dios porque ese es el sueño de Dios para sus vidas. Y si tú todavía no tienes lo que Dios quiere para tu vida, te digo, no te preocupes. Ocúpate mejor en llegar a ese punto de intersección donde vas a soñar lo que Dios quiere para tu vida. Amén. Entonces, ni se tiene que preocupar el que esté en una posición, porque miren, muchas veces el que está en una posición tiene miedo a que le quiten el lugar y que le quiten la chamba. ¿Sí? Atrás, yo soy aquí el pastor, tranquilos. Y esto no, nadie va a ser líder, nadie va a hacer aquí nada, porque si no, se me levanta alguien y ¿para qué quieres? Me va a ganar el puesto. No te preocupes, porque si estás en el sueño de Dios, este es el sueño de Dios para tu vida. ¿Sí? Y si Dios tiene un sueño para alguien más, en este lugar, pegado, a un lado, arriba, abajo, atrás, adelante, ¿qué importa? Es el sueño de Dios. ¿Sí? Y eso es lo más importante. Pero ocúpate en estar en el punto de intersección de los sueños míos con los de Dios. ¿Sí? Entonces, Salomón tenía ese sueño y finalmente llegó a ese sueño. Ahora, yo te decía que todo tiene un propósito. Y vemos aquí, vamos a leer Primera de Reyes 3, del versículo 1 en adelante, los primeros 4 versículos. Bueno, del versículo 3 y 4 solamente. Dice, mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Y luego dice esta parte importante, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Primera de Reyes 3 y 4. Dice, e iba el rey a Gabaón, ya era el rey, ¿sí? Dice, e iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Te preguntaba ahorita, ¿por qué venimos a la iglesia? ¿Qué buscamos? ¿Sí? ¿Qué buscamos? Ahora la pregunta es, ¿qué motivó a Salomón? ¿Qué motivaba a Salomón a ofrecer esos 1000 holocaustos? ¿Qué motivaba a Salomón? 1000 es una gran cantidad de animales. Es una buena cantidad de trabajo. Es mucho esfuerzo y ahora sí que mucho sacrificio. ¿Sí? Pero ¿qué motivó a Salomón a ofrecer estos 1000 holocaustos? ¿Alguien ha matado un borrego? Invítenos. Un borreguito a la griega. ¿Sí? ¿Cuánto se tardan en hacer todo 6 horas. La 1, para las 6 está listo. Para las 7, ¿verdad? Pero bueno, estos eran sacrificios, 1000 sacrificios. ¿Cuántos días se tardó Salomón en ofrecer estos 1000 sacrificios? Pero la pregunta es, ¿por qué lo hacía? Ya era el rey de Israel, era su primer sueño. Pero ahora, ¿por qué empezó a ofrecer esos 1000 holocaustos? ¿Por qué hacer esa labor? Ya soy el rey, ya la tengo ganada, ¿qué más quiero? Pero siguió tomando iniciativas, ¿sí? Tenía sueños mayores todavía. Entonces, vemos aquí, seguimos leyendo, y vemos el versículo 5, dice, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños. Seguía el punto de intersección. Y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé.
Fíjense lo que dice el versículo 6. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Salomón tiene bien presente todo el proceso que se llevó a cabo, ¿sí? Dice, finalmente le diste un hijo, yo soy ese hijo, dice Salomón, ¿sí? Dice, como sucede en este día, dice el versículo 7, ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. ¿Te das cuenta que Salomón, cuando Dios le dice, pídeme lo que quieras que yo te dé, Salomón tiene ya una idea clara de lo que quiere, del por qué está ofreciendo, del por qué está adorando, del por qué está presentando sacrificios? ¿Sí? Ya había tenido una primera intersección en sueños. Esta es la segunda vez en la que tiene una intersección en el sueño con Dios, ¿sí? Y entonces Salomón sigue hablando acerca de sus planes, de sus propósitos. Dice, soy joven, no sé cómo entrar ni salir, quiero alcanzar más cosas, pero no sé cómo hacerlas, necesito de tu presencia. Y este sueño, Salomón entendía que era un sueño en su condición humana, era un sueño imposible para él. Salomón tenía una visión clara de lo que quería para su reino, ¿sí? Salomón iba a desarrollar una segunda parte muy importantísima del reino de David, ¿sí? David fue un hombre de guerra, pero Salomón fue un hombre de paz, ¿ok? Entonces fue un complemento. Y David fue un hombre que siempre estuvo en la batalla, que siempre estuvo en la guerra. Y pues bueno, Salomón estuvo tranquilo, hablando sabiduría, pero Salomón sabía y tenía una idea de lo que quería hacer con su reino, ¿sí? Y finalmente, cuando Dios le dice, pídeme lo que quieras que yo te dé, llegamos al versículo 9, lo que leíamos ahorita, y Salomón dice estas palabras, da pues, después de hacer una reflexión Salomón, en el versículos 6, 7 y 8, hace como que un resumen en el versículo 9 y dice, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Está diciendo, el pueblo es grande, la tarea es grande, el sueño es grande, ya estoy aquí, pero esto es enorme, Señor. Yo no lo puedo llevar solo, soy joven, no sé entrar ni salir, pero te pido de tus presencias, de tu sabiduría, discernimiento, entendimiento, para que el sueño que tú me has dado y en el cual tú me has permitido estar, sí, se cumpla tal como tú lo tienes planeado y no como yo quiero. Necesito más de tu presencia, porque el sueño tan grande, con mis capacidades solas, con mis aptitudes solas, no me va a alcanzar, ¿sí? Entonces por eso te decía, un sueño tiene que ser tan grande que de primera instancia y por tu propia cuenta sea imposible. Porque de esa manera el sueño lo vas a buscar alcanzar con la presencia de Dios. Salomón se dio cuenta que el sueño que Dios le estaba dando, que le estaba cumpliendo, era tan grande que no lo podía hacer por su propia cuenta. Y por eso cuando se le aparece Dios, le dice, Señor, dame sabiduría, dame entendimiento, dame discernimiento, ¿sí? Entendimiento para juzgar al pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué? ¿Quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Tu sueño debe de ser tan grande que tú puedas decir, ¿quién podrá gobernar este sueño tan grande? ¿Sí? El sueño era ese pueblo para Salomón, el reinado. Pero ¿cuál es tu sueño? Tu sueño tiene que ser tan grande que tú digas, Señor, yo no puedo solo con este sueño, yo necesito de tu presencia. El sueño tiene que ser tan grande que digas, necesito estar pegado a Dios. ¿Sí? Necesito estar pegado a Dios. Y entonces encontramos en Salomón, yo encuentro algunas cosas que creo que Salomón estaba concluyendo con esta palabra, ¿sí? Salomón estaba consciente de sus limitaciones, ¿ok? Salomón estaba consciente de sus limitaciones. Tú y yo tenemos que estar conscientes de nuestras limitaciones, ¿sí? Salomón sabía que tenía capacidades, como sabemos nosotros que tenemos capacidades, pero sabía de sus limitaciones. Salomón sabía que había cosas que él no podía hacer por su propia cuenta. Entonces, Salomón, consciente de sus limitaciones y viendo el sueño tan grande, busca la presencia de Dios. Los sueños que tienes,
¿Los puedes hacer tú solo? Son cosas que tú puedes hacer solo. Mira, si los sueños que tú tienes los puedes hacer solo, no son el sueño de Dios para tu vida. Los puedes seguir haciendo mientras que venga el sueño de Dios. Ocúpate en algo. ¿Sí? Pero cuando venga el sueño de Dios, no importa que tiembles, patalees, se te haga bolas el estómago, lo que sea, dale gracias a los sueños que has tenido. Hasta aquí llegaron sueñitos míos, me voy a ocupar de los sueños de Dios. ¿Ok? Y Salomón entendía y estaba consciente de sus limitaciones. ¿Sí? Por eso iba y adoraba, y adoró una y otra y otra y otra, hasta 1000 veces. Y cuando Dios le habla, empieza a hacer su reflexión y finalmente le dice: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar y para discernir. Consciente de sus limitaciones, número 1. Número 2, consciente de la gran tarea que se le dio, consciente del gran sueño que se le dio. ¿Sí? Y número 3, consciente, pues lógicamente, que el sueño era mayor de lo que él pedía. ¿Sí? Dios siempre nos sorprende. Dios siempre te va a sorprender con cosas que a nosotros se nos salen de la cuenta. ¿Sí? Y Dios lo tiene planeado. Entonces Dios nos sorprende. ¿Sí? Salomón estaba consciente finalmente que tenía un gran ayudador. Los sueños tienen que ser más grandes. Yo no sé cómo estés tú soñando, qué estés tú soñando, qué estés planeando para tu vida. La gente dice, pues sueña tranquilamente, hasta donde puedas. Pero Dios siempre que habló con sus hombres, mujeres, siempre les dio sueños que parecían imposibles. Y lo más importante es que los sueños se cumplieron con Dios, nunca se cumplieron sin Dios. Nunca se van a cumplir. Esos sueños que parecen imposibles nunca se van a cumplir sin Dios. Sí. Pero lo primero es que tienes que saber que esto sea así, un sueño imposible. Hoy estamos nosotros en este lugar. Son 7 años y medio casi de estar en el ministerio. Y la verdad que para nosotros era algo imposible por nuestra propia cuenta. Y particularmente en estos días, en estos primeros días del año, que estamos hablando de un año de promoción, estamos realmente siendo muy inquietados. Y como que Dios está agregando al sueño cosas mayores. Y ahorita nos vemos aquí, nos vemos predicándole a esta cantidad de gente en este auditorio. Pero los sueños se extienden. Los sueños son mayores. Y hemos hablado en otras ocasiones, auditorios más grandes, mayor gente, hacer esto, hacer lo otro, diversificar los ministerios. Y puede parecer locura, pero lo más importante es que el sueño es imposible para mí cumplirlo. ¿Sí? Y que si para mí es imposible cumplirlo, como lo fue en su tiempo construir este lugar, me puedo pegar a Dios y puedo saber que en Él se pueden cumplir las cosas. ¿Sí? Ya hemos comentado mucho de este auditorio. En 6 meses se construyó con dinero quién sabe de dónde. No era del narco, no. De ustedes mismos salió el dinero. Como dicen, ¿verdad? Si Dios sacó el dinero de un pez, como les he dicho, si Dios guardaba sus centavitos en un pez, pues que no los guarde dentro de ustedes, ¿verdad? Y entonces hemos logrado hasta aquí ese sueño. Todos juntos hemos logrado ese sueño. Pero hay sueños mayores, sueños personales, pero sueños también ministeriales, sueños como iglesia. ¿Sí? Y realmente que Dios nos está empujando. Yo creo realmente de esta manera. Dios nos está empujando a soñar. Dios nos quiere que nos metamos en ese tiempo a ese punto de intersección. ¿Sí? Como que estamos en un momentito en donde estamos a muy pocos pasos de que lleguemos a ese punto y donde se abra una nueva gama de visiones, de vislumbres, ¿sí? Y que podamos decir, wow, otra vez hacia arriba. Bueno, nos seguimos pegando con Dios, ¿ok? Y definitivamente que si podemos soñar
como soñó Josué.